Ancho, ajeno y convertido en una porquería, dice Poliana, siempre girando y tirando a la redondez. Superpoblado de gentes y noticias, así está el mundo. Recordemos que, bueno, se estaba disputando un balotaje entre el candidato del PRO, Rodríguez Larreta, que el candidato del oficialismo, ¿no? Recordemos que está Macri al frente hoy en día de la ciudad de Buenos Aires, y Martín Lustó, con una agrupación denominada ECO, que en realidad en las presidenciales compite en conjunto con lo que es el PRO, en lo que es la nueva unión Cambiemos, que junta gente de la UCR, de la coalición y de también el PRO, pero bueno, cuando sale este balotaje se había incentivado a que ciertos sectores del PRO habían incentivado que Lustó se bajara, ¿no? Por considerar que al tener una coalición a nivel nacional, competir entre ellos no era justo, y que además Rodríguez Larreta le iba a sacar una ventaja muy grande por lo que habían sido las primarias en las cuales había sacado más de 20 puntos, pero los K, cuyo candidato había sido bajado, Recalde, por estar en tercer lugar, trataron de incentivar a sus votantes para que votaran a Lustó, perdón, ¿no? Y eso... Sí, en realidad la campaña por Lustó fue, si se quiere, una campaña por lo bajo, porque en los medios de comunicación, por ejemplo, Recalde decía, no, yo voy a votar en blanco, o si no dejaban en libertad de acción, pero sí se supo que por lo bajo la militancia kirchnerista votó por Lustó y decía que había que votar por Lustó, al punto de que, bueno, Lustó termina sacando cerca del 50% con votos mayoritariamente de Recalde. Exactamente. La idea en realidad no era tanto que Lustó llegara, en definitiva, a ganar la Rodríguez Larreta, sino darle cierta imagen de miedo al PRO, que viene en una campaña, digamos, a nivel de gobernaturas bastante mala, porque, recordemos, pierde hace algunas semanas la provincia de Santa Fe, una provincia que, se venía muy disputada y donde Miguel del Cel en las PASO de la gobernatura de Santa Fe había obtenido una muy buena votación, había estado en primer lugar, pero que en realidad termina ganando el candidato oficialista Lifshitz por nada más que 3.000 votos de ventajas, lo cual también genera una bronca de parte del PRO muy, muy grande y muy fuerte por perder una gobernatura muy importante y que parecía la iba a tener el candidato del PRO. Sin embargo, sí, hay que decir también que el socialismo, pasando por un mal momento en Santa Fe, aún así retiene la gobernación. Exacto, entonces, todos estos puntos y todas estas instancias electorales a nivel local van dando una imagen de lo que va a ser la campaña, que se acerca cada vez más en las PASO y posteriormente en octubre en las presidenciales, las primarias, ¿verdad? Y también lo que ha surgido, es una complicación y un conflicto, ¿no? Lo que es la oposición y los medios respecto a lo que es la candidatura de Macri, ¿verdad? Una candidatura que en principio parecía iba a ser muy buena, que le iba a afrontar voto a voto al Frente para la Victoria, el oficialismo, y en realidad ahora está generándose y está teniendo varias críticas tanto a la interna como por fuera y varias complicaciones que le darían aparentemente lo complicarían de cara a lo que puede ser las presidenciales, ¿no? Y en primer lugar, esto queda muy visibilizado en lo que es el domingo, el triunfo de Rodríguez Larreta, quien menciona, ¿no? Y quien se siente también asombrado por haber ganado por tan poco porcentaje, ¿no? En lo que es el recinto del PRO. Recordemos que la ciudad de Buenos Aires es la gobernatura que tiene el PRO y que aparte ha logrado mantener, que tiene relativos buenos niveles de votación y cuyos votantes del PRO se encuentran cautivos en la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, si bien consigue el triunfo, es una derrota para el macrismo y es una derrota para el PRO haber ganado con tan poco margen. En este sentido, hay algunas cuestiones, algunos puntos que estamos visibilizando en lo que es la campaña electoral argentina que, dan cuenta de esas complicaciones que tiene hoy en día Macri, ¿verdad? En primer lugar, el fallido intento de generar una candidatura única en torno a Macri, o por lo menos unir varios sectores de la oposición argentina en torno a la figura y a la candidatura de Macri, ¿verdad? Macri hoy en día tiene su propia pelea a la interna de la coalición que se generó, a la interna de Cambiemos, con nada más y nada menos que Elisa Carrió, ¿verdad? Que es una mujer que no se calla mucho y que tiene la tendencia a defenestrar a sus contrincantes, aludiendo y diciendo, prácticamente que son todos narcotraficantes, pero también... Hay que ver cuánto suma la presencia de Elisa Carrió en la interna del PRO, en la interna del espacio Se Cambiemos. Exacto. Que está junto a Ernesto Sanz, que es de la UCR, pero claro, es fallido el intento de unir a toda la oposición desde el momento que Sergio Massa
no integra ese espacio. Y bueno, y Carrió dice, no lo podría integrar porque Carrió dice, entre otras cosas, que Massa es narco y que ella no se junta con narcos. Entonces sí, el narco de Massa pasa a Cambiemos, bueno, Carrió se iría y Macri optó por Carrió. Por Carrió y bueno, Massa optó, aunque uno se pregunta hasta dónde optó, por quedarse en su propio espacio sin aliarse al PRO. Exacto, la jugada de Macri era en realidad poder tener a un montón de candidatos fuertes, en principio, bajo su órbita y poder tenerlos bajo su candidatura, ¿no? Para poder generar una oposición y una candidatura mucho más fuerte para peleársela al oficialismo, ¿verdad? Massa tiene hoy su propia pelea con De la Sota, pero en realidad parecería que Carrió tampoco le ha servido mucho. Las últimas encuestas marcaban que Carrió en realidad ha estado teniendo un 3% de apoyo en la interna y que Massa tenía aproximadamente el 14%, por lo que en realidad capaz que la opción que toma Macri no es quizás la más indicada, ahora viéndolo, ¿no? Con el diario del lunes, ¿verdad? Frente a lo que es la jugada del Frente para la Victoria, que tiene una candidatura única, la oposición se ve muy desdibujada de cara a lo que van a ser las PASO, ¿verdad? Hay hay competencias a la interna de todos los partidos o todas las coaliciones que se forman para tratar de sacar al oficialismo del poder y parecería las PASO se van a centrar en las disputas que va a tener la oposición y no que va a tener el oficialismo, lo cual seguramente desgaste la vinculación y desgaste para lo que es el electorado toda el conflicto político que se puede generar a partir de buenos discursos que son bastante fuertes, como decíamos, con figuras que tienden a salir a atacar directa y abiertamente, como es Carrió o como también es Massa, ¿verdad? Por otro lado, y junto a lo que mencionábamos, la jugada de Cristina, ¿verdad? Sigue siendo brillante que Scioli se presente como candidato único en conjunto con Zanini. Y esto tiene que ver porque Macri va a tener que cambiar y variar un poco el discurso y ganarse un electorado que en principio pensó podía llegar a obtener. Un electorado no tan kirchnerista que tiene quizás una visión más crítica de la línea dura y de lo que es el gobierno de Cristina, porque Scioli representa a sectores kirchneristas que han tenido que aliarse y unirse cuando tenían en la previa quizás opiniones más críticas o visiones más críticas de lo que era la figura de Scioli, y sectores no kirchneristas, peronistas quizás, que tengan cierta simpatía por el oficialismo, pero no necesariamente sean votantes cautivos. Scioli, recordemos, es gobernador de la provincia de Buenos Aires, nada más y nada menos que un tercio del electorado argentino, y tiene unos niveles de aprobación muy altos, ¿no? Es el segundo periodo en el cual gobierna y ha ganado con más de la mitad del apoyo. Sí, ¿verdad? La fórmula Scioli-Zanini es una fórmula que abarca todo, que puede contener a lo que sería el kirchnerismo duro, con una figura como Zanini muy cercana a Néstor Kirchner y a Cristina Kirchner desde que salieron a la vida política, y después Scioli, que es una persona que abarca todo el peronismo, con todo lo que eso implica, y a su vez sectores moderados, si se quieren, no kirchneristas, no peronistas. Entonces, bueno, ahí ya Macri también tiene otra dificultad para llegar a la presidencia. Exactamente, y deberá disputarle un electorado a Scioli que en principio parecía podía serle más sencillo captar o cooptar. Y en función un poco de eso es que visualizamos los últimos actos y los últimos discursos que ha tenido Macri, ¿no? Hay un cambio en ciertas posturas frente a lo que es el gobierno y el oficialismo que es bastante importante, ¿verdad? En primer lugar, el hecho de considerar que todas las estatizaciones o varias de las estatizaciones que ha hecho el último gobierno, con las cuales Macri ha sido totalmente crítico y duro, sosteniendo... Sí, no las votaron en el legislativo. No las votaron, ¿no? y sosteniendo aparte que si ellos llegaban al poder, el caso, por ejemplo, de YPF o de Aerolíneas Argentinas la iban a reprivatizar, que eso en realidad era un costo enorme para el Estado, que era poner a empresas que tenían cierta eficiencia e ineficacia, ponerlas bajo la órbita del Estado, lo cual hacía que desmejoraran y generaran pérdidas muchísimo más grandes. Macri ha sido el principal crítico de todo lo que ha sido el proceso de estatizaciones, ¿no? Y ahora hay un cambio en el discurso, ¿verdad? Macri ha cambiado rotunda, 180 grados sí. En su cambio en el discurso respecto a estos temas, ¿verdad? En particular sostiene que, bueno, que en realidad ni Aerolíneas Argentinas, ni YPF, e incluso Fútbol para Todos, que es un aspecto sí. que en lo que es la sociedad argentina juega y tiene cierto peso, tienen que volver a la órbita de lo privado, sino que en realidad ellos proponen, tiene que tener un cambio en lo que son las cuestiones referentes a la gestión de esos entes. Sostienen que esté bajo la órbita del Estado no es malo, sino que esté bajo este Estado es malo, porque ha generado pérdidas y ha generado dificultades en la gestión. Sí, ayer escuchaba a Pinedo, que es un
un dirigente del PRO diciendo que bueno, que con los fondos buitres ellos harían lo mismo que hizo Kicillof, que también implica un cambio porque el macrismo decía, Macri decía, bueno, lo que hay que hacer es sentarse con Griesa, con el juez, y lo que él resuelva es lo que hay que acatar, es lo que nuestro país tiene que acatar. Y bueno, ahora también habría un cambio en ese sentido porque ya parece que lo que hizo el kirchnerismo con los fondos buitres no está tan mal. Lo mismo la asignación universal por hijo. Si uno piensa, por ejemplo, que el compañero de la interna de Macri, Sanz, decía, bueno, esto... la asignación universal por hijo se va la frase era esta, por la canaleta del juego y de la droga. Entonces, por eso, bueno, era la razón por la que no se lo acompañaba y Macri fue muy crítico. Miguel del Cel, su candidato a gobernador, decía que gracias a la asignación universal por hijo, las gurisas de 14 años se estaban embarazando en Argentina para poder cobrar la asignación. Y bueno, y ahora el propio dirigente del PRO cambia rotundamente y dice, bueno, acompañamos la asignación universal por hijo, que es una gran medida, la vamos a sostener. Un discurso de menos Estado y tratar de sacarse todos esos pesos que representaban las empresas estatales y las asignaciones del Estado, hoy en día apuntan a una mejora en la gestión, en la eficiencia y en la eficacia, pero no en el cuestionamiento de lo que es el Estado. Y eso se visualiza en lo que dice Macri, ¿no? En la Ciudad de Buenos Aires, en estos 7 años y medio que hemos estado, he construido más y mejor Estado. Ahora es estatista. Exactamente. Es una figura estatista. Y hay que decir que cuando Macri hace estos anuncios, que los hace la misma noche en que Rodríguez Larreta gana, en uno de esos anuncios, que es cuando dice Aerolíneas seguirá siendo del Estado, la propia gente que estaba ahí le empieza a gritar claro, porque no tenía nada que ver. Claro. Entonces, esa gente que acompaña a Macri es gente que no quiere que Aerolíneas siga siendo del Estado, que no quiere más Estado. Y ahí se genera un desfasaje también entre lo que espera tu electorado y lo que vos venías ofreciendo. Exacto, es una disputa que va a tener Macri, pero aparte de que también va a recibir críticas de parte de los otros candidatos de la oposición, ¿no? Ya se viraban en varios medios acotaciones que hacían candidatos como por ejemplo Massa, que decían, bueno, yo tengo un proyecto sólido, no voy a cambiar mi discurso a mitad de campaña como está haciendo ahora Macri, quien criticó en su momento a estas entidades estatales y ahora las defiende. ¿Qué pasó con ese Macri tan opositor? Férreamente opositor a todas las posturas que tenía y todas las políticas que llevaba a cabo el kirchnerismo. Sí, capítulo aparte también, y habría que abordarlo, es el tema medios de comunicación. El grupo Clarín, que es quien apadrina a los candidatos de la oposición y es quien organiza y articula la oposición, bueno, ahora comenzó a partir de la derrota en Buenos Aires a ser muy duro con el macrismo. Entren a la página de Clarín y se van a encontrar con más o menos 3 notas por día en la que se critica a Mauricio Macri de una manera bastante cruda y desde distintos ángulos. Comentábamos fuera del aire la última nota de hoy en la que decían Macri consultó a una bruja y uno dice, bueno, es una estupidez. No, en realidad así es como se arma o desarma una figura. Y ahora el grupo Clarín, claro, lo que está haciendo es castigando a Macri por su torpeza y por su discurso político que no tiene nada que ver con el que el grupo pregona, y por algo Clarín eligió a Macri como su candidato, es porque Clarín no quiere más Estado. Entonces no acepta que su candidato ahora salga a decir esto. Y Macri sale a decirlo porque en las encuestas, porque es algo ya sabido, la mayoría de la población argentina acompaña las estatizaciones, la asignación universal por hijo y cómo Argentina ha manejado el tema de los fondos buitre. Exactamente. Hay algunos medios que mencionaban sobre, bueno, cuáles son las estadísticas y las encuestas que hicieron cambiar de visión y de opinión a Macri y que hacen que redireccione su campaña con una postura mucho más blanda respecto al papel que ha jugado la Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Y bueno, hay algunas encuestas como por ejemplo la de Aragón y Asociados que preguntaba qué pretendía del próximo gobierno respecto al kirchnerismo, y el 38,8% sostenía que quería que cambiaran algunas cosas pero que se mantuviese la mayoría de las modificaciones que el kirchnerismo ha generado, y un 25,5% sostenía que cambiaran varias cosas pero que se mantuvieran otras. Entonces tenemos un electorado que claramente apunta hacia, por más crítico que sea con el kirchnerismo, apunta a dejar o estabilizar algunas cuestiones y algunos cambios que ha hecho el kirchnerismo, ¿verdad? Y esto es en un panorama también poco alentador para Macri de cara a lo que puede ser la primera vuelta. Salteando y sorteándonos las PASO y tomando en cuenta que Scioli y Macri van a ser los principales candidatos que disputen la presidencia de la República Argentina, las encuestadoras ya manejaban que Scioli tendría entre un 37 y un 38% frente a un 30-31% de la fórmula de Cambiemos de exactamente de Macri y Michetti, ¿verdad? ¿Y esto qué significa? Recordemos que en Argentina en primera vuelta se puede ganar con más de un 40% y 10 puntos de ventaja. Scioli estaría a menos de 2 puntos
de poder obtener ese 40%, y por ahora Macri le estaría llevando entre 8 y 9 puntos. Así que estarían dejando a Scioli en la puerta si realiza una buena campaña, y recordemos, están las PASO, donde Macri va a ser bastante vapuleado por la oposición, a la puerta de entrada de poder ganar en primera vuelta. Sí. No, lo que quería plantear era, bueno, ¿qué posibilidades reales hay de que Macri sea presidente? Hoy te lo pregunto a vos, haciendo un poco de análisis político, futurología, intuición. Mirá, he tirado los dados. ¿Hay posibilidades reales de que Macri sea presidente de los argentinos? Tiré los bucios estos últimos días y me parece que está muy difícil para Macri. Yo creo que no va a llegar. Scioli es un tipo muy querido para los argentinos, lo que decíamos, los K y los críticos también con los Kirchner. Y Macri le resta todavía un periodo de campaña muy duro, con candidatos dentro de su coalición como Carrió, que le van a apuntar y le van a tirar directamente, y candidatos de la oposición, pero de otras coaliciones, como es por ejemplo el caso de Massa, que también le va a pegar. Entonces es muy difícil. Sí, en términos marxistas podríamos decir que no están dadas las condiciones objetivas para que Macri llegue a la presidencia, por lo menos en esta elección, quizá dentro de 5 o 10 años. Veremos qué pasa, amigos. Una cosita y una acotación que quería hacer. Me hizo acordar, armando un poco esto y leyendo lo que viene siendo la realidad argentina de cara a las elecciones, me hizo acordar o pensé en hacer cierto paralelismo con lo que ha sido la campaña del año pasado en Uruguay, ¿verdad? Recordemos una Lacalle Pou que al principio se lanzaba a criticar todas las cuestiones que había realizado el oficialismo estos últimos años, lo que había sido el gobierno del Frente Amplio, y donde, bueno, cuando los números le empezaron a dar que no llegaba a ganarle al Frente Amplio y que a obtener la presidencia, empieza a moderar el discurso, ¿verdad? Y cambia algunas posturas, habla de, bueno, que no iba a cerrar el MIDES y que iba a mantener ciertas políticas sociales que había desarrollado el gobierno del Frente Amplio, que el trabajo en materia de macroeconómico había sido excelente y que tenía que continuar esa línea, poniendo a una de las manos derechas de Astori durante los últimos años al frente del área de economía. Entonces, vamos a mantener los consejos de salario. También, no voy a hacer como mi padre, yo los voy a mantener. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, una oposición que en principio se lanza a criticar fuertemente al oficialismo, pero que luego ve que esto no repercute en lo que son las encuestas de opinión pública y el apoyo que la gente podía hacerle a lo que era su candidatura, y un cambio que empieza a visorarse, ¿no? Y acercarse bastante al oficialismo para poder obtener mayor cantidad de votos.